Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Está grabando la llamada. En WhatsApp les he mandado el control de lectura. Ábranlo y contesten. De un minuto para contestar. Segundos más. Diez segundos. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó, muchachos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la metodología de la investigación y hoy vamos a ver lo que es hacer el planteamiento del problema en el método cuantitativo, que es el que más nos interesa, obviamente. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es el centro, es el corazón de la investigación. O sea, es una de las cosas más importantes en cuanto a lo que es la investigación, hacer el trabajo que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es lo que dicta
o es lo que define la metodología que vamos a usar. Entonces, vayamos a ver qué es plantear el problema de la investigación cuantitativa. Entonces, una de las cosas más importantes es que lo más importante no es tener un buen método, ni tampoco tener mucho entusiasmo para hacerlo, si no tenemos idea de qué es lo que vamos a investigar. Y entonces, ¿a qué se refiere el plantear el problema? Y plantear el problema no es otra cosa que afinar y estructurar en una forma más formal nuestra idea de investigación. Tenemos la idea que, como hemos dicho, es vaga, es incierta, y con el planteamiento del problema lo que nosotros vamos a estructurarla y vamos a afinar qué es lo que realmente quiero hacer. Y entonces, pasar de la idea a plantear el problema puede ser una tarea inmediata o también nos puede tomar un tiempo muy considerable. ¿De qué depende? De estructurar lo más fácilmente, lo más rápidamente nuestra idea, o tardarnos mucho más tiempo. Depende de cuánto conocemos del tema que queremos estudiar, de cuán compenetrados estamos con el tema que queremos investigar. Cuánto sabemos de la complejidad del tema y cuánto sabemos cuánto estudio ya se ha hecho sobre esa temática. Y también va a depender de cuánto empeño le pongan ustedes en su trabajo. Y aquí yo, como siempre, me pongo una question mark, porque el empeño que ustedes le ponen del 1 al 100 es 10. ¿Y cuáles son sus habilidades personales? Que en general son bastantes, pero no las saben aprovechar. Entonces, el hecho de seleccionar un tema o una buena idea no nos coloca en la posición de considerar qué información habrá que recolectar, qué métodos usar y cómo analizar los datos a obtener. No tenemos la más mínima idea. Antes de hacer eso, antes de hacer qué, antes de considerar qué información tenemos que recopilar, qué metodología emplear, qué datos analizar, antes que eso, necesitamos formular el problema específico. ¿Cómo lo vamos a formular? En términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Y entonces aquí está la clave. Tienes que escribir lo que quieres hacer en términos bien concretos, claros, y que sea explícito. Voy a hacer esto, A, B, C, y punto. No de dorar la píldora. ¿Y cuál es la clave? Aprender a delimitar qué es lo que yo voy a hacer. Y aprender a delimitar es la esencia del planteamiento cuantitativo, porque si delimitamos adecuadamente nuestro trabajo, vamos a hacer exactamente lo que queramos hacer y no nos vamos a complicar de que no había sido esto más, había sido esto más, había sido esto más, y nunca lo acabamos. Por lo tanto, la esencia es aprender a delimitar. Voy a hacer esto, solamente esto. Aquella, no está en mi rango de lo
que yo he formulado mi problema. En mi problema he formulado que voy a hacer solamente esto. A. No, pero también puede ser B y C. Sí, B y C lo investigarán otros. Yo voy a hacer A. ¿Ok? Por lo tanto, el investigador debe ser capaz no solo de conceptualizar el problema, sino, y aquí hay otro problema para ustedes, sino también describirlo en forma clara, precisa y accesible. Gracias a Dios, como ustedes son pésimos, la mayoría, siempre hay excepciones a la regla, son pésimos en escribir, y no son pésimos en escribir porque no saben escribir, sino porque no leen. Porque si hubieran aprendido a leer cualquier cosa, desde Condorito hasta una novela, hasta un libro cualquiera, Harry Potter, lo que sea, hasta temas más profundos, hubieran aprendido a escribir de una mejor forma. Pero no lo hicieron, no les inculcaron. Estamos en un momento en que la coyuntura hace que no sea la época de escribir, no sea la época de leer, no sea la época de perder el tiempo en el teléfono. ¿Y cómo perder el tiempo en el teléfono? Mirando tonteras, escribiendo con mala ortografía, recortando las palabras, etcétera, etcétera, lo cual no nos ayuda. Pero al principio decía, por suerte, para ustedes, hay la inteligencia artificial, que si la usan bien, no para copiar, no para que se los haga el trabajo, sino para que se los redacte en una forma más clara, más precisa y más accesible. Entonces, los planteamientos cuantitativos, ¿a qué corresponden? A una muy amplia gama de qué cosas investigar, entre las cuales podríamos listar como algunas de describir tendencias, describir patrones, evaluar las variaciones, identificar diferencias, medir resultados o probar teorías. Entonces hay muchos propósitos por qué hacer. Entonces los criterios para plantear el problema de investigación cuantitativa son los siguientes. Primero, el problema que vamos a abordar, el problema que vamos a solucionar, cualquiera sea el caso, debe expresar una relación entre dos o más conceptos o entre dos o más variables. Entonces yo voy a hacer que A tenga alguna relación con B, o el concepto de la genética tenga relación con qué, con el desarrollo natural del universo, cualquier cosa. Entonces, que las características o atributos de las personas, fenómenos naturales o cualquier otro tipo, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etcétera, que puedan ser medidos con puntuaciones numéricas. No se olviden que la investigación cuantitativa nos exige que la valoremos a través de la estadística, y para valorar a través de la estadística necesitamos necesariamente números. El problema debe estar formulado como pregunta. Entonces, siempre su problema, lo que quieren hacer, lo que van a investigar, lo que quieren resolver, lo que quieren encontrar, hay que formularlo como pregunta. Y esta pregunta debe ser clara y que no tenga ambigüedad.
Por ejemplo, que diga qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de que B sea mayor a A, cómo se relaciona el calor con la temperatura, por dar un ejemplo. Entonces, el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observar es una realidad objetiva, algo concreto, algo que lo ves, algo que lo sientes, algo que lo puedes palpar. Por ejemplo, estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes es un problema que no puede probarse empíricamente. Pues ni lo sublime lo puedes observar, tocar o medir, ni el alma lo puedes observar, tocar o medir. Esto nos recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables, es decir, que vos lo puedes ver y que lo puedes medir, que lo puedes sentir, que lo puedes palpar. Aspectos observables y medibles de la realidad. Porque, ¿cuáles son los elementos que contiene el tratamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo? En la investigación, como en la vida, en nuestra vida, nuestras acciones se guían por objetivos y por preguntas. Y en general, fundamentalmente son 5, las cuales están interrelacionadas. La primera, ¿cuáles son los objetivos que persigue la investigación? Por ejemplo, establecer sus objetivos y preguntas, lo que va a pintar o lo que va a componer. Para los que han leído el texto, ahí ejemplifica con lo que el pintor, al armar se me fue el nombre, al armar su trípode y colocar su panel para pintar, tiene que ver por qué va a pintar lo que desea pintar, o el músico por qué va a componer tal canción o tal música. Entonces, un paisaje de la naturaleza podría pintar el pintor en lugar de una escena de la vida cotidiana, o una bodega, o el músico podría componer una balada, o una música rockera, o una bachata, o una sinfonía, un tango, etcétera, etcétera. Eso es el objetivo que persigue la investigación. ¿Por qué lo voy a hacer? El segundo son las preguntas de investigación. ¿A qué se refiere? Es el método o el enfoque que va a utilizar. Y solamente sabemos que para nosotros existen 3 métodos: el método cuantitativo, el cualitativo o el mixto. Por ejemplo, el pintor tendría que definir si va a pintar al óleo, si va a pintar a la acuarela, si va a pintar a lápiz, etcétera, etcétera. O el músico, ¿qué método va a usar para escribir su música? El contrapunto, el serialismo, al azar, improvisación, etcétera, etcétera. Tercero, tenemos que justificar por qué queremos hacer la investigación. Y entonces el músico dirá, ¿por qué voy a componer la pieza? O el pintor, ¿por qué voy a pintar el cuadro, el paisaje? En cuarto lugar, tenemos que analizar si nuestra investigación es viable. Cuando decimos viable, decimos si tiene la capacidad, si tenemos la capacidad de poder hacerlo y
de concluirlo. Entonces ahí la pregunta ¿es factible componer la música o componer el cuadro con los conocimientos que tengo, con las habilidades que tengo y con los recursos que poseo? ¿Y lo puedo hacer a tiempo o no lo puedo hacer? Entonces, esa pregunta nos trasladamos a nuestra investigación. ¿Tengo los conocimientos para poder hacer lo que me estoy proponiendo hacer? ¿Tengo cierta habilidad para hacerlo? ¿Tengo recursos? ¿De dónde encontrar la información? ¿De cómo buscar la información? Si necesito hacer gastos, tengo recursos económicos, tengo recursos financieros para hacerlo. Y también si tengo el tiempo necesario para hacer, de qué tiempo dispongo para hacerlo, en qué tiempo pienso terminarlo, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y finalmente, el quinto elemento del planteamiento del problema es la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Y esto nos podríamos ejemplificar con la pregunta: ¿qué aporta la pieza, el cuadro que estamos pintando o la música que estamos componiendo, de acuerdo con el panorama y las tendencias musicales? ¿Tiene valor o no tiene valor? Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son los objetivos de la investigación? Entonces nos vamos a definir el primer punto. Los objetivos pueden ser: 1, contribuir a resolver un problema en especial. Si vamos a querer solucionar un problema, en tal caso, lo primero que hay que mencionar, escribir, es cuál es el problema que voy a resolver. Y en segundo lugar, de qué forma, de qué manera pienso que mi estudio va a ayudar a resolverlo. Otras investigaciones, en lugar de resolver un problema, tendrán como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de alguna teoría. Entonces, los objetivos de mi estudio, de mi investigación, deben expresarse, no se olviden, en forma escrita, con claridad, con la recomendación de que sean específicos. Voy a hacer esto: A, B, C, D. Que sean medibles, que puedan medir sus resultados, que sean apropiados y, en cuarto lugar, que sean realistas. ¿Qué significa eso? De que sean susceptibles de alcanzarse, de terminarse. Algunas recomendaciones en la redacción de los objetivos de esta investigación es que normalmente se usan verbos como los que podríamos usar: voy a describir, voy a determinar, voy a demostrar, voy a examinar, voy a especificar, voy a indicar, voy a analizar, voy a estimar, voy a comparar, voy a valorar, voy a relacionar respecto a los conceptos o las variables que están incluidas en mi investigación. Entonces aquí, en el texto, si se acuerdan, habíamos leído en el capítulo anterior la
investigación sobre las relaciones de noviazgo que pretende hacer Mariana. Y entonces veamos si podemos ir definiendo algunas cosas en función de lo que estamos hablando. ¿Qué dice? La investigación de Mariana sobre el noviazgo. Para continuar con el ejemplo del capítulo anterior, diremos que una vez que Mariana se ha familiarizado, cuando se dice se ha familiarizado, ha ido, ha leído, ha visto que hasta dónde ha llegado la investigación, cómo lo han analizado, cómo lo han hecho, se ha familiarizado con el tema y ha decidido llevar a cabo una investigación cuantitativa. Encuentra que, según algunos estudios, los factores más importantes en el noviazgo son la atracción física, la confianza y la proximidad física. El grado en que cada uno de los novios refuerza positivamente la imagen personal del otro y la similitud que existe entre ellos. Similitud ¿en qué tipo? En convicciones fundamentales y en valores. Entonces, los objetivos de su investigación se podrían plantear de la siguiente manera. Primero, determinar, miren el verbo que, o el verbo, digo, el verbo que habíamos dicho de los que podemos usar. ¿Dónde estamos? No, aquí. Determinar. Determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud tienen una influencia significativa en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes. Miren cómo lo va delimitando su estudio para que no sea demasiado extenso. El desarrollo del noviazgo, que es lo que está planteando, se entenderá como la evaluación que hacen los novios de su relación, el interés que muestran por ella y su disposición a continuarla. Entonces, en función de eso, por decir, voy a evaluar cuál de los factores mencionados ejerce mayor influencia sobre la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y la disposición a continuarla. Segundo, voy a indagar si se encuentran vinculadas, si tienen alguna relación entre sí, la atracción física, la confianza, la proximidad física, el relacionamiento de la autoestima y la similitud. Entonces voy a encontrar cuál es la correlación entre estas variables que son: una variable la atracción física, la otra variable la confianza, la otra variable la proximidad física, otra variable el reforzamiento de la autoestima y otra variable la similitud. ¿Cómo están correlacionadas estas con el desarrollo del noviazgo? Va a ser el resultado de mi investigación. Tercero, analizar si hay o no diferencias entre los hombres y las mujeres respecto al peso que le asignan a cada factor en la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y su disposición a continuar. Entonces voy a valorar si las mujeres le asignan más importancia a un punto, si los hombres le asignan más importancia a otro, y de esa forma iré determinando qué diferencias hay entre las formas de sentir y de pensar entre hombres y mujeres. Luego, examinar si hay o no diferencias entre parejas de distintas edades en relación con el peso asignado a cada uno de los factores
en torno a la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y la disposición a continuar. Y entonces estratificaré un poco entre diferentes edades, entre, digamos, 20 a 25, 25 a 30, 30 a 35, para ver si algunos de los pesos que tienen la relación, el interés de continuar, la disposición de continuar, etcétera, si varían en función de la madurez que tienen las personas. Vean cuán importante es definir claramente cuál es el objetivo de la investigación. El segundo punto que habíamos visto acá es las preguntas de investigación. Y entonces dice, además de definir el objetivo concreto de la investigación, es conveniente, es muy útil, es muy interesante hacerlo, plantear el problema por medio de una o más de una pregunta. Pues con frecuencia las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, por qué y cómo. Por tanto, las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Las preguntas demasiado generales, o sea, que no sean concretas, no conducen a una investigación concreta. Por lo tanto, tus preguntas tienen que estar acotadas. Por ejemplo, analicen esta pregunta de investigación. ¿Cómo se relacionan los medios de comunicación colectiva con el voto? Es exageradamente general, ¿no ve? Porque es medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación? La radio, la televisión, el periódico, la internet, el Facebook, el Instagram, el TikTok. Con el voto. ¿Con el voto de qué? Voto del presidente, de alcalde, el voto de Dinamis, el voto de un dirigente de barrio. Es una pregunta exageradamente general, por lo tanto, no nos sirve. ¿Por qué? Porque una pregunta así no nos conduce a una investigación concreta. Entonces, una pregunta como esta, como la segunda, dice: la exposición de los votantes a los debates televisivos de los candidatos a la presidencia de Bolivia está relacionada con la decisión de votar o de abstenerse. Entonces, esta es una pregunta mucho mejor elaborada, es más concreta y está bastante bien acotada. Porque no habla de medios de comunicación en general, sino dice los que van a debates televisivos. ¿Para qué tipo de elección? Para presidentes. ¿Dónde? En Bolivia. Y dice, ¿tiene relación con la decisión de que voy a votar? ¿O de que mejor ni me acerco porque me tienen hartos los políticos y no voy a ir a votar? Entonces es importantísimo formular nuestra pregunta de investigación en forma clara, concreta y acotada. Entonces, cuanto más precisas son las preguntas, estas se van a responder con mayor facilidad. Y por lo tanto, ustedes deben tomarlo en cuenta
de que su pregunta de investigación sea precisa, sea concreta, sea acotada. ¿Eso qué les va a permitir a ustedes? Que su respuesta, o sea, la conclusión de su estudio, de su trabajo, sea respondido muy fácilmente. ¿Por qué? Porque eso esa pregunta les va a direccionar a: tengo que hacer esto y punto. Por otro lado, al hacer tu pregunta de investigación, dice: es necesario que establezcas los límites temporales de dónde a dónde, de qué tiempo, de qué edad, de 30 a 35, de 20 a 25, de qué años, de 1990 al 2000, del 2010 al 2020, y los límites espaciales, ¿dónde? En el universo, en el mundo, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, o en Santa Cruz de la Tierra, o en la V15 del departamento de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Eso es establecer límites temporales, de tiempo, y espaciales de lugar. Y esbozar un perfil de las unidades o casos que se van a analizar. Voy a analizar personas, voy a analizar procesos, voy a estudiar viviendas, voy a estudiar escuelas, voy a estudiar animales, voy a utilizar fenómenos físicos, eventos que se suceden, etcétera, etcétera. Entonces, este perfil que ustedes están desarrollando, aunque es tentativo se refiere a que se lo puede modificar, se lo puede mejorar, siempre se lo puede mejorar. No es la Biblia que está ahí escrito, que esté bien o mal escrita y no la puedes tocar, porque es que es palabra de Dios, no la tocas, pero tu perfil no es palabra de Dios, entonces lo puedes tocar. ¿Tocar para qué? Para mejorar. Por lo tanto, resulta muy útil para definir el tipo de investigación que habrá de llevarse a cabo. Al igual que en el caso de los objetivos, durante la investigación pueden modificarse las preguntas originales o agregarse otras nuevas, y cómo se deduce de lo anterior. Entonces, como decíamos hace ratito, lo puedes cambiar, lo puedes modificar, puedes cambiar completamente tu pregunta, volver a alguna pregunta anterior que la consideres mejor, o agregar otras preguntas más. La mayoría de los estudios plantean más de una pregunta. No es necesario que sea solo una sola pregunta. Puede ser más de una, ya que de este modo se cubren diversos aspectos del problema a investigar. Requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación. El primero y el más lógico es que no se conozcan las respuestas, porque si ya las conoces, significa que alguien ha hecho ese estudio y ya tiene solución. Por lo tanto, no vale la pena hacer un estudio que ya fue hecho, porque eso es copia, eso es plagio, a lo cual estamos muy acostumbrados. Segundo requisito que debe cumplir tu pregunta de investigación: que pueda responderse con evidencia empírica, a través de los datos observables o los datos medibles. Vos medís las presiones, medís las temperaturas, entonces tu respuesta estará en función a las mediciones que hiciste. A eso se refiere evidencia empírica. Tercero, que implique usar medios éticos. Siempre se recomienda que la investigación debe ser ética. Vos no vas a usar la investigación para dañar a
un ser humano, para dañar a un animal, para dañar la naturaleza, etcétera, etcétera. Cuarto requisito, que tu pregunta sea clara. Y el quinto, que el conocimiento que se obtenga a la conclusión de tu estudio sea sustancial. ¿Qué significa que sea sustancial? No quiere decir que sea una maravilla, que sea el top de las investigaciones, sino que aporte conocimientos al campo que vos estás estudiando. Si estás solucionando un problema, que la solución que vos le des le sirva a la empresa, al organismo, o a lo que sea, o a la sociedad, de que lo que hiciste le está aportando conocimientos a lo que investigaste. Entonces, continuando con el ejemplo de Mariana, dice: al aplicar lo anterior, estamos hablando de las preguntas de investigación. Al aplicar lo anterior al ejemplo de la investigación sobre el noviazgo, las preguntas de investigación podrían ser: 1. La atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud ejercen influencia significativa en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes. Otra pregunta. Ese ingeniero Barroso está enfermo ya con la política. ¿Cuál de estos factores ejerce mayor influencia sobre la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y la disposición a continuarla? Entonces, ¿cuáles son los factores? Otro tema a investigar, otro resultado a tener, que ejerce mayor influencia. ¿Cuál de ellos, de todos los que estamos analizando, cuál es el que tiene más influencia en el interés y en la disposición a continuar nuestra relación? Tercera pregunta: ¿están vinculadas la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud? ¿Tienen alguna relación entre estas variables? Nuestro estudio dirá que tienen o que no la tienen. Cuarto: ¿existe alguna diferencia de género entre hombres y las mujeres con respecto al peso que le asignan a cada factor en la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y su disposición a continuarla? Los hombres le asignamos la misma valoración que las mujeres, en cuáles sí, en cuáles no. Y finalmente, la edad está relacionada con el peso asignado a cada factor respecto de la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y la disposición a continuarla. Entonces, si se fijan en las preguntas de investigación, están muy relacionadas con los objetivos que hemos ido definiendo de nuestra investigación. Entonces, en función de los objetivos, surgen las preguntas de la investigación. Como podemos observar, las preguntas están completamente relacionadas con sus respectivos objetivos. Entonces, no podemos poner los objetivos, voy a investigar A, y luego mi pregunta, hacerla mi pregunta sobre Z. Tiene que haber relación. Van a la par, son un reflejo de estos. Entonces, preguntas y objetivos van casados. Ya sabemos que el estudio se llevará a cabo en Cataluña, pero debemos ser más específicos. Por ejemplo, realizarlo entre estudiantes de licenciaturas administrativas de la Universidad Autónoma de Barcelona. La estamos acotando más aún, los jóvenes catalanes, hay que estudiar todos los lugares donde hay catalanes. Muy amplio. Entonces la acotamos y solamente nos vamos
¿A dónde? A la carrera de administración. ¿De dónde? De la Universidad Autónoma de la Selva. Ahora bien, con una simple ojeada al tema, nos damos cuenta de que se pretende abarcar demasiado en el programa de investigación, y a menos que se cuente con muchos recursos y mucho tiempo, se tendría que limitar el estudio, por ejemplo, solamente al factor de similitud. Entonces se preguntaría, ¿la similitud ejerce alguna influencia significativa sobre la elección de la pareja en el noviazgo y la satisfacción dentro de este? Entonces, hemos visto en el ejemplo varias cosas que podríamos analizar, pero llega un momento y digo, pucha, es muy largo esto. Y entonces no, me voy a centrar solamente en este punto. Y lo analizas bien ese punto. Ok, muchachos, vamos a quedar aquí. Continuamos. ¿Qué día tenemos clases? ¿Lunes? Lunes, ingeniero. Lunes, jueves, ingeniero. Lunes es nuestra clase. Sí. Llega el martes y dije, pucha, creo que anoche había clases y se me pasan. Una desgracia. Nunca más voy a dar clases a las 9 de la noche. Es una hora horrible, pero ni modo. Ok, entonces, nos vemos el lunes, muchachos. Que voten bien, piensen bien y voten por el que ustedes creen que es la mejor opción para nuestro país. Nos vemos el lunes y que tengan un buen fin de semana. Chao, muchachos. Igualmente, ingeniero, gracias.